Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Para el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy relacionado a la forma en la que se dan las clases en las escuelas. El día de hoy sabemos que tenemos un mundo tan globalizado, tenemos el acceso a la información tan diferente y las escuelas entre sí también van a ser muy diferentes. Entonces, dentro de ellas lo que podríamos esperar es que los maestros que hay y las formas en que enseñan pues también sean diferentes, ¿no? Cosa que no siempre vemos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que significa la autonomía profesional para los docentes al momento de dar nuestras clases. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la autonomía profesional? Vamos a entender que la autonomía profesional es aquella habilidad que tenemos los docentes y cualquier profesionista para aplicar ese conjunto de experiencias o de habilidades que vamos formando a medida que nos desarrollamos en alguna profesión o que realizamos alguna actividad, ¿verdad? Sabemos que conforme pasa el tiempo y nos desempeñamos en algo, pues cada vez más nos volvemos más habilidosos en esa actividad y recogemos una serie de experiencias que nos dicen cuál es la manera adecuada o cuál es la manera no tan adecuada de llevar a cabo algo. Entonces, con los docentes pasa algo muy similar. Conforme pasa el tiempo y damos nuestras clases, comprendemos que hay estrategias y que hay técnicas que funcionan y otras que no nos funcionan para determinado grupo, determinado turno, determinada situación o para algún tema en particular. Entonces, todas estas variantes nos permiten a nosotros como profesionistas elegir la manera adecuada del qué, cómo y por qué realizar las cosas de una manera o no realizarlas de esa manera. A eso nos referimos cuando hablamos de la autonomía profesional. Lo voy a enfocar en los docentes, pero es algo que es bien sabido que debe existir para cualquier profesión, ¿verdad? Hablamos de que cuando tenemos autonomía profesional, tenemos esa capacidad de que a partir de nuestro pensamiento crítico, como hablamos en un video anterior, podemos elegir cuál es la mejor ruta de acuerdo a nuestras creencias y nuestra experiencia que nos va a llevar al mejor resultado en la educación de los muchachos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la autonomía, vamos a tener una serie de ventajas que nos van a dar el aplicar la autonomía profesional, pero también vamos a hablar un poco de cuáles son los retos que enfrentamos como docentes al momento de tratar de poner en práctica esta autonomía profesional. Bien, primero vamos a hablar de las ventajas. ¿Qué beneficios puede tener para mí como docente que yo lleve a cabo la autonomía profesional en mi aula y también en mi escuela, ¿verdad? ¿Cuáles son estas ventajas? La primera va a ser que vamos a lograr una mejora en la calidad de la educación que nosotros ofrecemos. Al momento de que un docente tiene esa capacidad y tiene esa iniciativa de poder aplicar las estrategias que considera más adecuadas, pues va a dedicar un mayor empeño, ¿no?, a la actividad que realiza y no se va a limitar solamente a seguir las indicaciones que se nos dan, a cumplir linealmente con un programa, a cumplir ciegamente un conjunto de requisitos. A medida que un docente se involucra en lo que debe enseñar, pues lo va a hacer con la intención de lograr un mejor resultado. Entonces, esa es una de las ventajas. La segunda, hablaríamos de la formación de un pensamiento crítico y reflexivo por parte del docente. En otro video hablábamos de cómo poder desarrollar este pensamiento crítico en los alumnos, pero vemos que también es necesario desarrollarlo en los maestros. Entonces, nos toca a nosotros llevar un proceso de reflexión. ¿Qué es lo que yo hago en mi salón de clases? ¿Qué es lo que produce y por qué produce eso? Es decir, ¿qué estoy haciendo yo para que se obtenga ese resultado? Si es bueno o si no lo es. Creo que llevar este proceso de reflexión y de pensamiento crítico nos puede ayudar a reconocer qué es lo que estamos haciendo bien y también saber en qué momentos la estamos regando, ¿verdad? En qué momentos estamos fallando en lo que queremos lograr. Puede que tengamos una buena intención, pero hay que recordar que no todas las buenas intenciones concluyen en buenos resultados. Y otro beneficio de realizar la autonomía profesional con frecuencia es tratar de dar atención diversificada. Si nosotros como docentes cambiamos de manera habitual la forma en la que acercamos la información y la enseñanza a nuestros estudiantes, es más probable que demos en el clavo con esa atención
que cada uno necesita y que no siempre sabemos si estamos haciendo la forma correcta de enseñar. Sabemos que con nuestras estrategias no alcanzamos a todos los alumnos. Es un poquito utópico pensar que lo que nosotros hagamos impacta al 100% de nuestros estudiantes. Qué mejor que buscar diferentes alternativas y que en cada una se abarque a una cantidad diferente de estudiantes. Y ahora vamos a pasar a la otra parte, la que no es tan positiva, pero que nos ayuda a reconocer que hay todavía mucho trabajo que hacer en la autonomía docente. Estamos hablando de cuáles son estos retos que podemos enfrentar como docentes al momento de llevar a cabo la autonomía profesional. El primero de ellos va a ser la resistencia al cambio. Cuando hablamos de la resistencia al cambio, sabemos que hay un punto en el que puede que estemos ya muy cómodos, muy conformes o muy indispuestos a realizar un trabajo adicional al momento de cómo dar nuestras clases o de qué estrategias implementar. Esto es algo muy habitual en profesores que ya tienen largo tiempo enseñando y que ya se han acostumbrado tanto a una forma de hacer las cosas que cuando llega un maestro que es nuevo, que tiene algunas ideas diferentes o tiene propuestas para cambiar la dinámica de las clases, siempre se le va a ver de mala manera. Puede que haya maestros que estén renuentes a tomar alguna alternativa y casi siempre el argumento que van a tener es que su antigüedad y su experiencia les da toda la razón para que lo que ellos hagan sea lo correcto, y no solo eso, que las nuevas propuestas sean equivocadas. Es un reto bastante grande el buscar la manera de derribar esa barrera de resistencia por aquellos profesores que generalmente ya están un poquito más cansados e indispuestos a realizar actividades que signifiquen un cambio. Otro reto al momento de hablar de la autonomía de los docentes es la sobrecarga del trabajo burocrático que puede haber en las escuelas, ya que además de solamente dar nuestras clases, diseñar nuestros recursos, la dinámica que se va a llevar a cabo para cada sesión, tenemos una serie de trabajos burocráticos, formatos que llenar acorde a nuestro grupo, a cada alumno en particular y hasta situaciones particulares en la disciplina de los alumnos. Además de formatos que hay que llenar al término del ciclo escolar, que a veces pueden entorpecer un poco la labor del docente cuando busca alguna alternativa de mejora. ¿Cómo buscar mejoras cuando tenemos trabajo tras trabajo tras trabajo, no? Otro reto muy importante es buscar el apoyo por parte de la escuela o de otras instituciones, ya que suele suceder que a veces tenemos buenas ideas, pero no tenemos el apoyo fuera de nuestro salón para lograr implementarlas. Entonces, a veces esas ideas se quedan guardadas, esperando a que se den las condiciones adecuadas o el momento adecuado para que se puedan llevar a cabo. A veces nuestras estrategias o lo que buscamos hacer para mejorar no puede salir más allá de las cuatro paredes del aula. Y a veces no está en nosotros como docentes, sino que hay barreras institucionales o normativas que dificultan que se puedan llevar a cabo estas alternativas. Varía con cada escuela. Hay escuelas donde hay mucha accesibilidad y te van a permitir llevar a cabo otras actividades en clase que puedan ser una apuesta, que puedan ser a lo mejor foco de indisciplina, podría ser, pero te dan ese voto de confianza para que realices esos cambios. Por otro lado, hay otras escuelas donde el solo pensar el tener una clase fuera del salón de clases es un completo descalabro. Ni pensar el tener una clase fuera de las aulas o ni pensar en tener una clase donde haya ruido. Hay escuelas donde todavía se cree que un buen salón es aquel salón que está en silencio perpetuo. Este es también un gran reto a vencer como docentes y que a veces no está en nosotros, sino que está en la institución donde trabajamos y bueno, he de admitir que ese es un reto complicado realmente cuando uno es docente. Como pueden ver, la autonomía profesional en los docentes es fundamental para mejorar la calidad y la diversidad en la educación que se imparte en las escuelas. Sin embargo, enfrenta pues bastantes retos que la pueden hacer entorpecerse o pueden hacer que avance de manera más lenta. De cualquier modo, la invitación está aquí para los que son docentes y para los que son directivos en escuelas, que busquen la manera de facilitar que esta autonomía se dé, ¿verdad? Y para los padres de familia también reconocer que a veces puede haber actividades diferentes en las escuelas
y saber que lo que se busca es romper un poco esa rutina lineal de la educación a la que estuvieron acostumbradas las personas de generaciones anteriores. Puedes dejarme un comentario aquí abajo con alguna opinión o alguna experiencia, en qué casos viste o fuiste parte de esta autonomía de los docentes o en qué caso viste que fue obstaculizada esta autonomía docente. Me gustaría saber tu opinión también. Y por mi parte ha sido todo para este video. Espero que te haya gustado y te haya hecho reflexionar un poco el qué implica realizar las cosas diferentes en un salón de clases. Además, no olvides por favor suscribirte y si ya lo hiciste, muchas gracias por hacerlo. No olvides también compartirlo. Mis redes sociales son mi Facebook, TikTok y YouTube, que es Profesor Carrillo mi canal. Gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.